Amén. Vamos a la palabra del Señor. Estamos en nuestra serie Él es Dios. Este es lo que nos convoca, la palabra del Señor. Y estamos en nuestra serie Él es Dios. Él es nuestro Dios. A través de esta serie estamos conociendo el corazón de Dios. Estamos intentando, por medio de la palabra del Señor, conocerle más, para no cometer errores, para no estar haciendo cosas que a lo mejor Dios no quiere que hagamos. Nuestro servicio a Dios debe ser conforme a la palabra del Señor. Nuestra adoración debe ser conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que yo le invito a que podamos repasar esto, ¿verdad? Que no solamente se quede usted con lo del día domingo, sino que pueda también durante la semana, pueda estar repasando los temas, el tema de la semana y los temas anteriores para que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y podamos ser ministrados. Hoy vamos a seguir hablando acerca de un atributo más de nuestro Señor y vamos a hablar del celo de Dios. Él es Dios celoso. Vamos a hablar acerca de esto. Para poder adentrarnos a este tema, vamos a tomar nuestro primer pasaje. Benja, muteo su micrófono, por favor. Para poder adentrarnos al tema, voy a pedirle que vamos al primer pasaje que está en Josué, capítulo 24, versículo 19. Josué, capítulo 24, versículo 19, dice así. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. Y Dios, celoso, ahí está el tema de hoy, ¿verdad? No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Qué le parece? Un hermoso pasaje para reflexionar. Es extraño decir hoy día, con el tema de hoy, que nuestro Dios es un Dios celoso. Probablemente a usted y a mí nos resulta extraño porque tenemos nosotros en nuestra mente el concepto de celo como algo más bien negativo, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? Está el caso, por ejemplo, del esposo o la esposa que es celosa, que agrede a su pareja producto de los celos. Eso es algo malo, en ningún caso es algo bueno, ¿verdad? Estamos hablando de los celos extremos, ¿verdad? O, por ejemplo, gente o personas, o tal vez usted, se pone celoso o celosa si una persona de su alrededor, su vecino, su compañero de trabajo, su amigo, qué sé yo, comienza a prosperar, le comienza a ir bien y viene al corazón el celo. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que normalmente nosotros entendemos por la definición de celos. Hoy día vamos a hablar del celo de Dios como uno de sus atributos. Y es muy importante que logremos entender este atributo para no caer en errores de interpretación, muy común por lo demás dentro de las iglesias. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Primero que todo, el celo de Dios es muy distinto, o mejor dicho, es completamente opuesto al celo que experimentan las personas. Nosotros, las personas, manifestamos los celos en el contexto, por ejemplo, del pecado. Muy por el contrario, el celo de Dios es manifestado en medio de toda su santidad. El celo de Dios se manifiesta en medio de su soberanía. El celo de Dios se manifiesta en medio de su pureza. Dentro de sus atributos se manifiesta cada uno de ellos. La semana pasada hablábamos acerca de la ira de Dios y veíamos que esta ira de Dios era manifiesta en medio de su santidad. Entonces tenemos que entender también que este atributo que hoy vamos a conocer, el celo de Dios, también se manifiesta dentro de todo su contexto santo. Una persona manifiesta sus celos cuando comienza, por ejemplo, a codiciar en su corazón algo que no le pertenece. Anote esto si usted lo desea. Los celos en el corazón es cuando usted o yo comenzamos a codiciar, a desear para nosotros algo que no nos pertenece. ¿Sí? Por ejemplo, se puso celoso porque el vecino se compró un auto nuevo. Ese auto no le pertenece a usted, por lo tanto usted no debe ponerse celoso por algo que no es suyo, ¿verdad? Vamos a tratar de ir entendiendo un poco esto. Otro ejemplo, ella está celosa de su amiga porque tiene un novio y ella no. Muy común esto, ¿eh? Muy común. Los celos, en el caso del hombre, van siempre relacionados, como les decía, con el pecado de la envidia. Pueden ir relacionados también con el orgullo.
la envidia, el orgullo, los celos, y todo esto se podría resumir en lo que se conoce como el egocentrismo. Vale decir, aquella persona que piensa que todo gira en torno a sí. Se cree el centro de todo, ¿verdad? Entonces esa persona cuando ve que otros prosperan y él no, comienza a manifestar el celo. Entonces va a tener mucho que ver con el orgullo, con la envidia, el egocentrismo. Y nosotros debemos tratar con esto, ¿verdad? Delante del Señor. Los cristianos, usted y yo, hermanos, debemos alegrarnos, pero debemos alegrarnos de manera sincera cuando otras personas prosperan. Yo no sé cuál es su actitud frente a la bendición de Dios sobre otras personas. Si en tu corazón hay celos pecaminosos, como los que estamos viendo ahora, tú debes tratarlos a los pies del Señor. Recordemos que Dios siempre está probando nuestros corazones. Dios está muy interesado en cómo vamos a reaccionar frente a la prosperidad de otros. ¿Saben ustedes eso? Dios prueba el corazón del hombre cuando nos bendice. Dios prueba el corazón del otro en la necesidad. Y también Dios prueba el corazón de nosotros cuando miramos a otros cuando son bendecidos. Entonces Dios está ahí, los ojos del Señor están atentos sobre sus hijos. Muchos cristianos no son bendecidos por Dios. ¿Sabe por qué? Simplemente por causa de su corazón celoso. Porque no aprenden la lección, porque no saben. Otros no son bendecidos porque son amarretes, como decimos acá en Chile, ¿verdad? Entonces, pareciera que si Dios les da más material, de lo material, más endurece su corazón. Yo he visto gente que cambia, ¿verdad? Con un poquito de dinero, esa persona cambia, ¿verdad? Y son capaces de sacar garras y dientes si es necesario para poder defender lo suyo. Entonces debemos nosotros entender debemos entender este concepto, ¿verdad? De lo que es el celo del hombre delante de Dios. Y hoy día vamos a aprender lo que es el celo de Dios como parte de uno de sus atributos. Ahora, el apóstol Pablo reprueba el pecado de los celos en los cristianos. ¿No piensa usted que es algo que está permitido, ¿verdad? Se lo dijo a los corintios, ¿verdad? Ahí en la iglesia de Corinto, a los corintios les dice en Primera de Corintios, capítulo 3, en el versículo 3, usted que de ahí me acompaña, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo les dice, porque aún sois carnales, ¿verdad? Pues, habiendo entre vosotros, y ahí parte con lo primero, celos, habían celos entre los cristianos. Dentro de las iglesias se puede dar mucho el tema de los celos, el tema de los celos ministeriales. Ay, pero ¿por qué a ese hermano le permiten predicar y a mí no? ¿Por qué a ese hermano le permiten estar en la alabanza y a mí no? ¿Por qué a ese hermano lo ponen en esto o en aquello? ¿Por qué aquel hermano siempre está en...? Bueno, eso ya habla de celos. Usted y yo debemos alegrarnos cuando vemos a algún hermano trabajando para el Señor. Eso debe ser motivo de alegría. Pero cuando hay celo en el corazón es porque algo sucede, porque algo falta. Entonces es muy importante, hermanos, que podamos trabajar acerca de esto. Primera de Corintios, entonces decíamos, capítulo 3, versículo 3, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjese que el cristiano puede ser un cristiano carnal, el inmaduro. Y también está el cristiano que es espiritual, el que ha entendido, el que ha crecido en las cosas del Señor. Ahora, siguiendo con el ejemplo de los celos en las personas como una manifestación del pecado, es importante mencionar los celos que se dan dentro de una relación de pareja, sea en el noviazgo o sea en el matrimonio. Una pregunta acá, ¿es pecado que un esposo o una esposa sienta celos de su esposo o su esposa? Ahí, según corresponda. Bueno, esto es una buena pregunta, ¿verdad? Y que se debe responder con altura de mira y bajo también con la madurez, bajo la madurez cristiana. Primero, vamos a decir que no es malo ni es un pecado que una persona sienta celos de su pareja. ¿Cuándo? Cuando ésta es, por ejemplo, cortejada por otras personas, que no es él, ¿verdad? Se entiende eso, ¿no? Por ejemplo, un marido se pone celoso de su esposa, ¿verdad? Porque vienen otros hombres, ¿verdad? Y comienzan a hacerse los lindos, decimos acá en Chile, ¿verdad?
comienzan a hacer cosas que no corresponden. Ahora, esto es fácil de entender. La única persona que tiene derecho, ¿verdad? Y la exclusividad de entrar en el área del cortejo es el novio, la novia, el esposo o la esposa, ¿verdad? Entonces, en este sentido, no se aplica la definición de celo por envidiar lo que no te pertenece. ¿Te acuerdas que hablábamos del celo al principio, cuando tú codiciabas o te ponías envidioso, ¿verdad? Del auto de tu vecino, pero eso es algo que no te pertenece. Pero cuando tú te pones celoso, por ejemplo, en relación a tu esposa o a tus hijos, ¿verdad? Por alguien que comienza a entrometerse, ¿verdad? En la relación, eso no es considerado como un pecado como tal, ¿verdad? Ahora, es distinto, es muy distinto, ¿verdad? Que, que esos celos se transformen ahora en algo enfermizo, ¿verdad? Y que la persona esté siendo agresivo, estando comenzando a agredir incluso a los demás, ¿verdad? A hacer la vida cuadritos producto de los celos. Eso es otro tema. No sé si estamos teniendo algún problema técnico, Benja. Parece que se cortó la transmisión. Si me puede confirmar. Estoy ahí un poquito distraído porque no sé si me pudieran ustedes confirmar, hermanos, en sus casas, si es que estamos bien con la transmisión o se nos está cortando. Yo acá veo que se me pega un poquito mi celular, entonces por eso les pregunto. ¿Está bien? Escuché por ahí algo que dijeron que está bien. Bueno, entonces lo que decíamos nosotros, por si no me escuchó, voy a repetirlo. ¿Es pecado que un esposo sienta celo de su pareja? Bueno, es una buena pregunta, le decía yo, que se debe responder con altura de mira y bajo la madurez cristiana. Primero, nosotros diremos que no es malo ni es pecado que una persona sienta celo de su pareja cuando está cortejada por otras personas, ¿verdad? Esto es fácil de entender, decíamos, y porque la única persona que tiene el derecho y la exclusividad de entrar en el área del cortejo es el novio, la novia o la esposa, ¿verdad? Y en este sentido no se aplica la definición de celos por envidiar lo que no te pertenece. Como cuando sientes celo por el nuevo auto de tu vecino, les decía yo, cuando sientes celos por tu esposo o tu esposa, al ver que otra persona intenta pasarse de listo, lo lógico es que tú sientas celos, ¿verdad? Dios nos creó con esas características. El problema es cómo vamos a reaccionar en el sentido del temperamento, del carácter, frente a esos celos en la pareja. Una persona que dice no sentir celos al ver que su pareja es cortejada por otros, podría hablar más bien de un desinterés de su pareja. Podría ser, ¿verdad? El otro extremo, que eso ya es muy malo, es aquellos que se ponen celosos hasta del cartero. Vino el cartero ahí y se puso celoso, ¿verdad? Se pasa en la película, ¿verdad? Eso es un pecado delante de Dios, ¿verdad? Hay una agresión a la persona que dices amar. Ahora, estos son los llamados celos enfermizos. Ahí me está llamando el Benja, parece que se le cortó la llamada. Estos son los llamados entonces celos enfermizos y deben ser tratados espiritualmente delante del Señor. ¿Ok? No confundamos. Creo que usted trate de entender esto. Si no lo entendió, me puede llamar y yo se lo explico ya de mayor forma. Pero entendamos esto. ¿Ok? Bien. Ahora que hemos explicado los celos humanos, vamos a entrar en materia. El tema de hoy es el celo de Dios. Para adentrarnos en él, vamos a volver a leer el pasaje del inicio de esta predicación y era Josué capítulo 24, versículo 19. Vamos a leer entonces Josué capítulo 24, versículo 19. Dice así: Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. Eso lo habíamos leído, ¿verdad? No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Recordemos que Josué tiene un contexto post-éxodo. Ya había sucedido el éxodo, el pueblo ya había salido de Egipto, de la esclavitud del faraón, habían pasado por el desierto y Dios le había entregado su ley a Moisés. Por lo tanto, las palabras de Josué son con una base a todo el conocimiento y toda la revelación del corazón de Dios por medio de la ley que ya habían recibido ellos como pueblo, ¿verdad? Entonces Josué está diciendo esto, ¿verdad? En ese contexto.
Con toda autoridad, Josué exhorta al pueblo de Israel que su Dios es un Dios santo y celoso y que Dios no estaba dispuesto a lidiar una vez más con sus pecados. La pregunta acá es, ¿cómo podemos definir y explicar el celo de Dios? Es una pregunta desafiante y vamos a prestar mucha atención para poder comprender correctamente esta definición. Recordemos que el celo pecaminoso del hombre tiene directa relación con envidiar o codiciar lo que no le pertenece. Recuerde eso, lo que no le pertenece. Muy por el contrario, el celo de Dios se manifiesta cuando el hombre, ¿verdad? Que fue creado para su adoración. El hombre, tú y yo, hermanos, fuimos creados para la adoración de Dios. Entonces, el celo de Dios se manifiesta cuando el hombre que fue creado para la adoración de Dios no le da lo que le pertenece a Dios. Ahora, ¿qué le pertenece a Dios? Esa es una pregunta. ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? A Dios le pertenece toda alabanza. Si está de acuerdo usted conmigo, diga amén. A Dios le pertenece toda la adoración. A Dios le pertenece toda la exaltación. A Dios le pertenece toda la honra, toda la gloria, todo el honor. En Romanos capítulo 11, en el versículo 36, nos habla acerca de esto. Romanos 11, 36. Mientras usted lo busca, yo tomo un poquito de té. Romanos 11, 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué le pertenece a Dios? Toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Para siempre. En Apocalipsis, en el capítulo 4, en el versículo 6 en adelante, nos habla acerca de también de la adoración, ¿verdad? Acá usted, si lee el capítulo completo del versículo 4 de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que aquí lo que se describe es la adoración celestial, cómo se adora a Dios allá en el tercer cielo. Un día lo veremos cuando ya seamos arrebatados, ¿verdad? Cuando las personas mueren, van a la presencia de Dios, pueden contemplar todo esto. Apocalipsis capítulo 4, versículo 6 en adelante dice así. Y delante del trono había como un mar de vidrio, hermoso, ¿verdad? Semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, aquí viene, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres tú de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Qué precioso pasaje bíblico que nos habla de la adoración! Hermanos, esto es la adoración que Dios quiere. Si usted lo leyó con detención, nos damos cuenta que es un pasaje lleno de exaltación al Señor, una reverencia tremenda delante de la presencia de Dios. Así se adora al Señor. Estos pasajes son los que, algunos que son algunos de los pasajes que nos muestran la majestad de nuestro Dios, nos muestran su soberanía y que Él es el único digno de recibir toda la alabanza. Ninguna persona, hermanos, ninguna persona puede estar celosa de su esposo o de su esposa sin haberle conocido primeramente. Usted no puede estar celoso de alguien que uno conoce, ¿verdad? Ya le explicaba este celo que se puede producir dentro de una relación, ¿verdad? Me pongo celoso porque es alguien que es eso de ser cariñoso, ¿verdad? De acercarme con una intención solamente le pertenece a la pareja, ¿verdad? A nadie más. Entonces, la manifestación de los celos es posterior a conocerse.
Nunca un matrimonio, nunca una pareja va a estar celosa antes de haberse conocido. Ahora, intentando utilizar este ejemplo, ¿verdad? Para explicar los celos de Dios, podemos decir que Dios no manifiesta su celo hacia el hombre incrédulo, hacia el mundano, hacia el hombre que no es cristiano. El incrédulo coquetea con todo lo que pueda. El incrédulo, el que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene no tiene ningún filtro en relación a cómo se va a rodear con su medio, ¿verdad? A lo que adora, a lo que le gusta, a lo que dice. Es ley para sí. eh, Sin ningún pudor, sin ningún problema, ese hombre incrédulo puede llegar incluso a despreciar a Dios. Sin embargo, una vez que esa persona no creyente comienza a creer en Dios y es salva, ahí las cosas cambian. Ahora esa persona tiene un sello de pertenencia exclusiva de Dios. El nuevo creyente es convencido del pecado para que se arrepienta, es purificado por la sangre de Cristo, hay un cambio en su mente que se conoce como el arrepentimiento, una metanoia, esa persona es santificada, es apartada para Dios, sin importar sus pecados pasados, ahora está limpia delante de Dios, esto es por los méritos de Jesucristo. Lo que Dios desea es que ahora esa persona que le conoce se mantenga fiel a Él y que crezca espiritualmente. O sea, eso es lo que espera Dios de usted y de mí, que decimos ser hijos suyos, ¿verdad? Que no está complicado con el no cristiano, pero sí espera que sus hijos sean exclusivos para Él. El nuevo creyente tiene dos grandes misiones delante de Dios. Primero, ser testigo de Jesús, predicando el Evangelio, primeramente con su testimonio, ¿verdad? Alabando a Dios y alabar a Dios eternamente, ¿ok? Predicar el Evangelio y alabar al Señor. Esas son las dos tareas que tenemos nosotros los cristianos. No olvidemos esto, fuimos creados para alabar a Dios. Ese es el primer, eh, la primera razón por la cual Dios nos ha creado, ¿verdad? Por amor de su nombre, Dios crea al hombre con la finalidad de que el hombre le adore. En Efesios capítulo 1, en el versículo 3, Benja, no sé si lo podremos proyectar, Efesios capítulo 1, versículo 3, dice así, proyectémoslo a pantalla completa porque está ahí con un corte la pantalla, se ve feo. O también, también tiene corte, no está peor. Ya, no importa. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El versículo 6 es donde tenemos que prestar atención. Dice que todo esto fue para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Tú y yo, hermanos, fuimos creados por el Señor para su alabanza, para adorarlo, para alabarlo. Ese es el motivo de nuestra existencia, adorar a Dios. Que tú y yo podamos vivir en esta tierra y disfrutar de otras cosas, ese es otro tema. Pero tú y yo fuimos creados para alabar a Dios. Cuando un creyente deja de darle la gloria a Dios, cuando un creyente deja de adorarlo, estoy diciendo un creyente. Cuando un creyente deja de dar la gloria a Dios, deja de adorarlo, se vuelve a los ídolos de este mundo, ese creyente está en problemas. Porque el celo de Dios estará sobre ese creyente, pues le está dando a otros lo que le pertenece exclusivamente a Dios. Ahora usted ya comienza a entender un poquito más de qué se trata el celo de Dios. Recuerde, usted y yo cometemos celos pecaminosos porque deseamos algo que no nos pertenece. ¿Sí? Pero en el caso de Dios, su celo va directamente relacionado con lo que a Él le pertenece, ¿verdad? Y usted y yo fuimos comprados por Jesús. Fuimos ahí reconciliados con el Padre, fuimos creados originalmente para su alabanza. Cuando un cristiano, un hijo de Dios, deja de hacer lo que debe hacer al Padre, entonces el celo de Dios va a estar ahí porque no le estamos dando a Dios lo que Él merece, lo que es de Él.
El celo de Dios, entonces, tiene su raíz en la idolatría, ¿sí? Cuando tú te vuelves a tus ídolos, estás siendo un idólatra, ¿verdad? Y el celo de Dios tiene que ver siempre en relación a la idolatría. Vamos a leer en el Éxodo, capítulo 20, versículo 3 en adelante, un pasaje muy conocido. Es el pasaje cuando Dios le entrega la ley a Moisés. Y ahí vemos nosotros que una de las primeras ordenanzas tiene que ver justamente con este tema de los ídolos. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, está hablando de idolatría, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y aquí viene la palabra fuerte y celoso. Estas dos palabras son una en el original. Fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ok? Por si alguno tiene dudas con el tema de las maldiciones generacionales sobre los cristianos, sobre los que me aborrecen. ¿Ok? Pero dice que Él es un Dios fuerte y celoso en el contexto de la idolatría. Está ordenando acá a Dios que no debemos adorar imágenes, no debemos tener ídolos, y nos hace nos recuerda que Él es un Dios fuerte y celoso. Recordemos que a la luz de la Biblia, un ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Todos los cristianos coincidimos, tal vez usted y yo, coincidimos perfectamente que no tenemos imágenes en nuestra casa. Sería muy extraño que un cristiano, ¿verdad?, pueda tener a lo mejor un santito, una virgencita, algo en su casa, ¿verdad? Porque esto es algo que es abominable para el Señor. Sin embargo, los cristianos estamos muy de acuerdo en que no tenemos imágenes ni ídolos, ¿verdad? Para nuestra adoración. Ahora, sin embargo, que nosotros no tengamos imágenes, por ejemplo, en nuestras casas, en nuestras iglesias, no nos deja exentos de este pecado aborrecido por Dios. Me refiero a la idolatría. Y se lo explico por qué. Vamos a ver algunos ejemplos cuando nosotros permitimos que los ídolos se sienten en el corazón, en el trono de nuestro corazón. Ese lugar le pertenece a Dios. Y ahí obviamente la ira de Dios, el celo de Dios va a estar sobre nosotros. Cuando el trabajo o los estudios o lo que tú hagas están por sobre tu relación con Dios, eso es un ídolo. Cuando nos afanamos por algo que Dios nos ha dado y dejamos nuestra comunión con Dios, eso es un ídolo, ¿verdad? Cuando, incluso cuando tu novia, tu novio, tu esposa, tu familia están por sobre Dios, eso pasa a ser un ídolo. A pesar de que Dios dice que debemos amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos, a la familia, ¿verdad? Como ministerio principal, pero cuando eso está sobre Dios, eso es un grave problema, ¿verdad? Pasa a ser un ídolo. Yo espero que usted lo pueda entender. Hay muchas cosas que pueden estar escondidas en una apariencia de devoción a Dios, pero que son verdaderos ídolos. Ahora, en el caso de los cristianos, acá ya dentro del contexto de la iglesia, por ejemplo, el músico cristiano que ama más a su instrumento o a su voz, ¿verdad? Más que a Dios. Una vez yo le dije, haciendo una clase ahí de, de música, ¿verdad? Les dije, era un seminario, ¿verdad? Cristiano. Y les digo a los chicos, ¿cuántos de los que están acá, eran todos músicos, querían aprender, ¿verdad? Había una buena intención, pero les digo, ¿cuántos de ustedes, de los que están acá, si hoy día el Señor se les revela a sus corazones y les dice, ya no quiero que más toques ese instrumento, tu bajo, tu guitarra, lo que sea, o que cantes, ya no quiero que lo hagas más, muchas gracias, me gustó lo que hiciste, pero ahora te pido que no lo hagas más. Ahora predica, haz otras cosas. Y les preguntaba a los chicos, ¿cuántos de ustedes realmente estarían dispuestos a seguir amando al Señor como lo hacen hasta ahora? Bueno, la respuesta fue un silencio, pero su cara dijo muchas cosas. La gente, los chicos comenzaron a pensar, ¿verdad? Muchos de ellos se dieron cuenta, conversábamos al final de ese evento, y muchos se daban cuenta que amaban más a su instrumento, amaban más la música que a Dios. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad?,
de que a veces podemos tener apariencias de adoración exclusiva a Dios, pero que en realidad eso es falso. Y en realidad lo que amamos es más la circunstancia. Mucha gente viene a una iglesia, ¿verdad? Quieren estar en medio de una iglesia porque dicen tener la necesidad de Dios, pero en realidad lo que los hace venir a la iglesia más bien es un tema social, porque los hermanos de la iglesia son agradables, simpáticos, ¿verdad? Buena onda. Entonces mucha gente viene a las iglesias y participa, incluso a lo mejor ni faltan a las iglesias, pero en realidad su devoción no tiene que ver con Dios, tiene que ver con lo social y eso está mal, eso Dios lo está mirando, ¿verdad? Los cristianos sensuales que miran a Dios por medio de un lugar bonito, ¿verdad? Vienen a Dios porque la iglesia es bonita. Vienen a la iglesia porque es un lugar cómodo, ¿verdad? Hay un buen sonido, hay una buena multimedia, hay un buen equipo de una buena banda musical, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que les motivan para venir a una iglesia. Y eso está mal, porque tu iglesia pasa a ser un ídolo, ¿verdad? Muchas iglesias también han cometido el grave error de caer en la idolatría de su templo, ¿verdad? Y eso está mal. Nosotros hoy día estamos construyendo, pero lo que más queremos es terminar porque ya no queremos seguir gastando nuestro tiempo en construcción, porque lo que nos convoca es la adoración del Señor, el instruirnos en la palabra. Sin embargo, hay muchas iglesias que caen en este error garrafal, ¿verdad? De girar todo su ministerio, toda la vida del ministerio en relación a hermosos templos, auditorios, en estar a la moda con la última tecnología, ¿verdad? No es que esté malo, no es que esté malo, no es que sea malo que te renueves, que pintes la iglesia, que sea un lugar bonito, pero no puede ser el centro. No sé si tú lo logras entender. Y también existe una idolatría que es ahora al revés, ya no es de la gente hacia la iglesia, sino que ahora es la iglesia o el pastor que gira en torno a la gente y no en su servicio y devoción a Dios. O sea, todo lo que se hace en la iglesia ya no se hace con la finalidad de exaltar a Dios, sino que se hace con la finalidad de atraer gente, con la finalidad de tener a la gente entretenida en un lugar agradable, y eso está mal, ¿verdad? Cuando nosotros nos reunamos, cuando nosotros nos juntemos, cuando usted y yo seamos parte de algún trabajo dentro de la iglesia, tenemos que estar muy claros en nuestro corazón que la única razón por la cual hacemos eso y la única motivación que debe existir en nuestro corazón es la exaltación de nuestro Señor. Es la forma que tengo de retribuirle a Dios, ¿verdad? Cuando usted da sus ofrendas dentro de la congregación, usted lo debe hacer mirando al Señor. Sin duda que eso es de beneficio y bendición para la obra, pero debemos hacerlo mirando al Señor, poniendo nuestros ojos en el Señor, ¿verdad? Porque se trata de Él, no se trata de nosotros. Fíjese que Dios no necesita ofrendas, Dios no necesita un templo, un lugar, Dios no necesita bandas musicales, Dios no necesita nada de eso. Sin embargo, es parte, ¿verdad?, de la forma en que hacemos las iglesias y debemos hacerlo con una correcta actitud delante del Señor. Que Dios nos ayude. Dios quiere que su pueblo, o sea, nosotros, le sirvamos sin infidelidades. Estamos hablando hoy día del celo de Dios. Dios quiere que tú y yo, hermano, le adoremos con un corazón puro, un corazón solamente dirigido a Él. Dios no quiere compartir a su pueblo con otros ídolos. Si hoy día eh, tú estás con un pie en tus afanes, con tus ojos puestos en las cosas del mundo y quizás un ojo medio dormido en las cosas del Señor, fíjate que eso no es agradable delante del Señor. Tú tienes que detenerte en tu vida, te tienes que sacudir de todo eso y tienes que poner a Dios en el lugar que le corresponde. O mejor dicho, para que no se malentienda esto, nosotros debemos ubicarnos en el lugar que nos corresponde porque Él es Dios. Él está ahí en su lugar soberano, Dios no se mueve. No es que Dios se pare de su trono, se caiga, lo boten. No, no, no. Nosotros somos los que se nos olvida el lugar que le corresponde a Dios. Por eso es muy importante, hermano, que podamos meditar en relación a esto. ¿Cómo está nuestro corazón en relación al lugar que nos corresponde delante del Señor? Dios no quiere ídolos en nuestros corazones. Dios es un Dios celoso. Él pagó un alto precio por cada uno de nosotros y Dios espera absoluta fidelidad. Dios espera exclusividad. Dios espera constante alabanza a Él. Muchos cristianos solo se acercan a Dios para pedirle favores.
Muchos cristianos solamente se acercan a Dios para sus sanidades. Y fíjate que somos completamente dependientes de Dios en todas las áreas. Sí, amén, así es. Pero debemos nosotros no solamente buscar a Dios en los momentos de la dificultad. En todo tiempo vamos a adorar a Dios. No va a haber ningún segundo en nuestra vida en que nuestra mente no piense en el Señor. Son cristianos que ignoran los atributos de Dios al pensar que Él puede ser burlado y que no se va a dar cuenta de su torcida intención, porque vienen delante del Señor pidiéndole un favor, pero Dios ya conoce sus pensamientos. Entonces, hay que entender esto. Lamentablemente hemos modernizado la adoración a Dios. En un principio, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, Dios estableció todo lo relacionado a su adoración. Estableció un lugar, el tabernáculo, el templo, habían condiciones, habían fechas de la adoración, ¿verdad? Era todo ordenado, todo establecido, ¿verdad? Dios había establecido la forma en que se haría cada uno de los actos de adoración. Así eran los tiempos bíblicos. Lamentablemente muchos cristianos hoy adoran a Dios en sus tiempos libres solamente. Ya no es que nosotros nos tengamos que acomodar a lo que Dios exige, sino que ahora Dios se tiene que adaptar a ver si en tu agenda o en mi agenda tenemos realmente un tiempo libre para poder orar, para poder estudiar su palabra, para poder tener un tiempo de comunión con el Señor. Eso, hermanos, no está bien. Estamos hablando hoy día del celo de Dios. Todo esto que estamos conversando hoy tiene que ver justamente con lo que Dios no quiere, lo que hace que en el Señor se manifieste su celo santo. Entonces muchos cristianos solamente vienen a Dios en su tiempo libre, cuando ya hicieron todo lo que debían hacer, incluso aquello que ni siquiera debían hacer. Luego de eso, tal vez piensen en su mente por un rato y se recuerden de Dios. Esto es completamente opuesto a lo que Dios ordenó al pueblo, a su pueblo, a Israel, que por ende también nos toca a nosotros. Hay un gran mandamiento ahí en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 1. Si usted quiere, me acompaña. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Dice así: estos, pues, son los mandamientos. Mandamiento es un mandato, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Estatutos y decretos, algo que no se puede quebrantar. Entonces, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, no algunos, todos, y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tus hijos, todos los días de su vida, no algunos días, no solamente el día domingo, todos los días de su vida, para, para que tus días sean prolongados. Versículo 13, aquí está. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Cuida, eso depende de nosotros, para que te vaya bien en la tierra. ¿Por qué me va mal, Señor? ¿Qué pasa? Que nada me... Porque no estás considerando la palabra de Dios en tu vida. Para que te vaya bien entonces en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplicaréis, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en el versículo 5 está el resumen de todo esto. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, no solamente con una parte, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Te das cuenta que esto incluye todo? No es solamente parte de tu tiempo, no es solamente parte de tu mente, es con todo. Vamos a adorar a Dios con nuestro trabajo, vamos a adorar a Dios con nuestros estudios, vamos a adorar a Dios hasta con las últimas fuerzas que nos queden, vamos a estar adorando a Dios, no con las obras. Él es un Dios celoso, Él es un Dios que quiere exclusividad de sus hijos. Dios no quiere que estés coqueteando con los ídolos. Ahí los celos de Dios se comienza a manifestar y puede venir el trato de Dios sobre nuestras vidas y eso es algo que no queremos, ¿verdad? En el sentido de que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermanos. La reprensión del Señor sin duda que es buena, pero ¿por qué entender las cosas a través de el trato duro, ¿verdad?
Entonces dice este texto en el versículo 5: llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Vamos a hablar de la palabra del Señor en casa y andando por el camino. Vamos a hablar de la palabra del Señor y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, Dios no quiere que nosotros tengamos su palabra como un pergamino puesto ahí en un letrerito en la casa, ¿verdad? A veces venden unos adornos con la palabra de Dios y bien, está bien, ¿verdad? Pero no es que sea solamente un adorno, no solamente que tú recites como un loro ciertos textos bíblicos. Dios quiere que nosotros vivamos la palabra del Señor, que transmitamos su palabra a nuestros hijos, las generaciones, a nuestro entorno, que conversemos de la palabra del Señor, que sea nuestro tema principal. ¿Sabes qué? En lo personal, no sé si les sucederá a ustedes, pero el único tema que yo tengo de interés es cuando las cosas tienen que ver con el Señor. Podemos hablar de lo que tú quieras, de las cosas cotidianas, pero siempre en un contexto del Señor. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros podamos eh, comprender cuál es nuestro lugar delante del Señor. Dios quiere el primer lugar de nuestras vidas. Antes de cualquier cosa debe estar Dios. No hay nada que pueda ocupar el lugar de Dios. Él es el motivo de nuestra adoración. Quitarle a Dios lo que le pertenece es meterse en serios problemas, hermano. Y en esto debemos meditar. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo, no? Muy bien. Dios desea que se le rinda adoración solo a Él y no a otros dioses falsos. Vamos a leer una advertencia que le hace el Señor, ¿verdad? En relación a la idolatría de Canaán. Vamos a leer Éxodo capítulo 34 en el versículo 14. Vamos a leer este pasaje, ¿verdad? Esto es una advertencia. Recuerden que el celo de Dios siempre va relacionado hacia la idolatría, ¿verdad? Cuando alguien intenta quitarle el lugar que a Dios le pertenece, ¿verdad? Lo que a Dios le pertenece, cuando alguien intenta torcer eso, se va a manifestar el celo de Dios. Recuerde que todo esto es en un contexto de santidad. ¿Tenemos ya el texto? Sí. Éxodo capítulo 34, versículo 14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahí está el texto. Más claro, echarle agua. Vamos a leer otro texto ahí también en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Esto es una advertencia también y tiene que ver con la idolatría, advertencia contra la idolatría. Vamos a leer esto. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios no quiere, hermanos, compartir su adoración. El no creyente ve a Dios como un Dios egocéntrico. El no creyente puede ver a Dios como un Dios malévolo, egoísta. Ellos dicen que Dios es egocéntrico al mencionar tantas veces en la Biblia que se le debe adorar. Y bueno, hermano, sin duda, al leer esto, sin la convicción de que Él es un Dios soberano, sin tener el sello del Espíritu Santo en su vida, será casi imposible poder comprender al Dios de la Biblia y vas a llegar a esas conclusiones de que tenemos un Dios que es egocéntrico, un Dios que quizás eh, necesitara de nuestra adoración. Por eso hay que entender correctamente lo que es Dios por medio de la palabra, ¿verdad? Por eso la gente está confundida. Dios no está buscando adoradores porque los necesite. Dios lo que hace es examinar, esto significa verificar, examinar el corazón de aquellos que le invocan, ¿verdad? Aquellos que invocan su santo nombre, el Señor examina ese corazón, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que nos dice este pasaje. Dice así: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que mira Dios? Tu corazón. Cuando vengas delante del Señor, Dios va a mirar
tu corazón, nada más que tu corazón. Entonces Dios lo que hace es examinar, no es que Dios esté buscando adoradores, sino que Dios va a examinar. Cualquier persona que se quiera invocar su nombre, su santo nombre, Dios va a examinar su corazón, Dios va a mirar lo que hay ahí. Hay otro pasaje que nos habla en Juan capítulo 4, en el versículo 23, que nos dice, este es el diálogo que tiene Jesús con la mujer samaritana. Y dice así, Juan capítulo 4, en el versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, porque hay falsos adoradores, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando verdaderos adoradores. Esto recuerden que significa que es examinar. No es que Dios necesite los adoradores, sino que aquel que invoca su santo nombre va a ser examinado por Dios para ver qué hay en el corazón y de eso dependerá si esa adoración es recibida o no. Si eres un hijo verdadero a Dios, un hijo verdadero de Dios y estás hoy día sirviéndole, pero con tus ojos puestos en otras cosas, debes tener mucho cuidado. El celo de Dios podría estar sobre tu vida. Si bien todo es de Dios, ¿verdad? Porque Él es el dueño de todo, Dios no, Dios no está interesado en examinar el corazón de aquellos que le niegan. Lo decíamos al principio, ¿verdad? El celo de Dios se encenderá cuando alguien que le pertenece, ¿verdad? Con su que le pertenece a Dios porque es un hijo de Dios, le pertenece a Él, cuando esa persona comienza a compartir, ¿verdad? Su adoración con otros ídolos. Ahí el celo de Dios se enciende. Esta es la palabra incluso el ejemplo que se usa en la Biblia. Se encendió el celo de Dios, ¿verdad? En ningún caso Dios está dispuesto a ceder su lugar de adoración. Dios no quiere compartir su lugar. Ese es su lugar exclusivo. Él es soberano. Dios no quiere compartir su lugar de adoración, en ningún caso. Isaías capítulo 48, versículo 11, dice así. Isaías 48, 11 dice así. Por mí, está hablando el profeta en el nombre de Dios, por mí, por amor de mí mismo, lo haré. Ve que este texto suena como si Dios fuera egocéntrico, si no lo entendemos a Él en su divinidad. Dice, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Él es un Dios celoso. Dios es el único digno de recibir todo honor, de recibir toda alabanza, de recibir toda exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Él es nuestro Dios. Si hoy día, si hoy tu vida está dividida entre Dios y tus cosas, estás en un problema. Si hoy día tu vida está dividida a lo mejor un 90% para Dios y un 10% para las demás cosas, estás en un problema. Si a lo mejor solamente es un 5%, un 2%, un 1%, un 0, algo, estamos en un problema. ¿Por qué Dios quiere absoluta exclusividad para Él? Yo te recomiendo, hermano, que comencemos a buscar de Dios, que comencemos a tener una relación con el Señor, una relación íntima, privada con Él, ¿verdad? De adoración exclusiva, una adoración, una relación sincera, con un corazón sincero delante de Dios. Eso nos va a llevar a tener comunión con Dios, a estar comunicados constantemente y ¿saben lo que va a suceder? Que Dios va a mirar nuestro corazón, nuestra intención, Dios va a comenzar a bendecirnos y vamos a comenzar a vivir nuestra vida cotidiana en esta tierra, ¿verdad? En tu trabajo, en tus intereses que puedas tener, en tus hobbies incluso, pero siempre con Dios como el número uno en tu vida, el más importante. Que nada, que absolutamente nada pueda quitarle el lugar a Dios. Mire, en un ejemplo muy doméstico, a veces cualquier cosa puede quitar este momento que tenemos hoy día como iglesia para adorarle, para servirle. Entonces debemos ser más reverentes delante del Señor. Una vez yo escuché a alguien que dijo, si usted me quiere, le decía a su familia, si ustedes me visitan el día domingo a mi casa, yo les digo al tiro
que los lleva a la iglesia. O sea, yo no voy a dejar de ir a la iglesia por recibir visitas. Si ustedes quieren venir, yo feliz los recibo, pero nos vamos a la iglesia, después venimos y compartimos. Bueno, no les visitaron más, ¿verdad? Les visitaron ya el día sábado o en la tarde. Pero tú debes tener una exclusividad para el Señor. El congregarnos justamente es una manifestación, es de la manera más básica, ¿verdad? Para poder manifestarle al Señor que Él es lo más importante. Dios estableció su iglesia. Esto que nosotros hacemos hoy día, la iglesia local, es algo que ha sido establecido por el Señor. Dios ordena a los cristianos a que nos congreguemos, ¿verdad? Se nos exhorta a no dejar de congregarnos, porque eso primero nos beneficia, primero nos ayuda a enfrentar la semana, ¿verdad? Si no es cosa que usted recuerde, aquel domingo que quizás no se congregó, ¿cómo fue esa semana? Entonces, Dios nos manda, ¿verdad? A que podamos, le demos el primer lugar que a Él le corresponde para que nos vaya bien, para que Dios esté ahí de los primeros, ¿verdad? A veces hay gente que quiere estar bien con su jefe, hay gente que quiere estar bien con el gerente, y no está mal, está bien eso, ¿verdad? Pero antes de todo eso, primero debemos estar bien con Dios para que todo nos salga bien. Tenemos un Dios que es un Dios celoso. Recuerde esto, el celo de Dios tiene que ver cuando alguien de sus hijos, alguno de sus hijos, comienza a darle a sus ídolos lo que a Dios le pertenece. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos, que tengan una hermosa tarde hoy día, terminamos bastante más temprano hoy día, ¿verdad? Partimos a la hora, así que fue bueno eso. Y damos gracias al Señor por este día. Vamos a orar. Yo lo quiero invitar a que usted pueda cerrar sus ojos ahí en su casa. Y si tal vez los afanes de esta tierra, tal vez los ídolos que hemos permitido en nuestro corazón le han quitado ese lugar a Dios, hermanos, hoy es el día, el momento y la hora para presentarnos delante del Señor y destruir esos ídolos. Sacarlos, no guardarlos, destruirlos, ¿verdad? Así que espiritualmente toma un palo, ¿verdad? Y comienza a derribar todos esos ídolos que se han puesto en tu corazón. Hoy día nosotros somos templo del Señor, somos el santuario de Dios. Qué repugnante es para el cristiano verdadero entrar a un templo que dice ser cristiano y encontrarlo lleno de ídolos, de imágenes, ¿verdad? Ahí no está Dios. Entonces, ¿cómo será entrar, si pudiéramos entrar a nuestro cuerpo, ¿verdad? Como templo del Señor, ¿qué encontraríamos? Quizás cuántos ídolos están ahí, en ese lugar. Tiempo, hermano, hoy día de comenzar a quitar la inmundicia de nuestros corazones, de nuestras vidas, y que nuestro templo sea de exclusividad solamente para Dios. Dios quiere llevarte a crecer, a madurar, ¿verdad? A que te sacudas, a que no te confundas. Este es un mundo cruel. El engaño de Satanás es perfecto, ¿verdad? Es algo que hace caer a las personas, los afanes, las oportunidades de este mundo. Pero primero prefiere al Señor. Pone al Señor en primer lugar para que te vaya bien. Yo quiero invitarte entonces a orar y a reflexionar acerca de esto. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, con nuestro corazón abierto delante de tu presencia, oh Dios. Y nos hemos dado cuenta, Señor, que tú eres un Dios celoso. Hemos aprendido por tu palabra que tú eres un Dios celoso. Solamente con pequeños pasajes ya es más que claro que tú eres un Dios celoso, que tú eres un Dios que quiere exclusividad de cada uno de nosotros. Que no estemos pensando en nuestros afanes, nuestros ídolos, nuestros anhelos, sino que tú quieres que toda nuestra mente esté puesta completamente en ti. Tú eres nuestro Dios. Señor, ayúdanos en esta mañana para poder comprenderlo, Señor. Y si producto de la rapidez que avanza esta vida, si producto de lo difícil que es esta vida, nos hemos afanado, nos hemos olvidado de ti, Señor, en tantas áreas, Señor, ayúdanos. Ayúdanos siempre a volvernos a ti. Padre, tú sabes que la intención de nuestro corazón es ser agradable delante de ti. Es que tú te sientas complacido, Señor, de nuestras vidas. Sin embargo, sabemos que hay tantas cosas que tratar. Señor, ayúdanos hoy como iglesia tuya a ser más como tú, a obedecer tu palabra, Señor, a detenernos un momento en esta apresurada vida, Señor, y entender que finalmente, al terminar esta vida, lo único que nos llevamos
Es tu palabra en nuestro corazón, tu salvación. Señor, tú eres lo más importante. Señor, ayúdanos en esta noche, en esta mañana, a poder entenderlo. Bendice a mis hermanos que están ahí en sus hogares y ayúdanos, Señor. Tenemos una gran misión. Estamos prontos a volver a tu iglesia, Señor. Y tal vez este acto de volver, este acto de salir de casa un día domingo, para muchos podría ser agotador, Señor, pero haznos entender que tú mereces toda gloria, que tú mereces cualquier sacrificio que podamos hacer, tú lo mereces, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos callar nuestros labios ante la queja delante de ti. Que podamos, Señor, llenar nuestra boca de alabanza para ti en todo momento y que podamos recordar lo bueno y lo maravilloso que tú has sido con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Amén y amén. Bendice a mis hermanos en sus hogares.